Hola, soy Elsa del Castillo, directora general de la Escuela de Posgrado de la Universidad del Pacífico. Este es el podcast Modo UP, un espacio para conversar sobre las carreras de futuro, las carreras de impacto. En este episodio 3 tenemos como invitado a Alfonso Tolmos, socio gerente general de Trasciende. Vamos a conversar sobre distintos temas que tienen vinculación con nuestra carrera de política, filosofía y economía. Así que te doy la bienvenida, Alfonso. Muchas gracias, Elsa. Un gusto estar acá. Lo primero que quisiera es que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria. Sé que eres economista, exalumno de la Universidad del Pacífico, que has estudiado también en la Universidad de Harvard, te has ido por el lado público, administración pública en tus estudios. Cuéntanos un poco sobre esa trayectoria y cómo la diseñaste desde que estudiaste economía en la Pacífico. Sí, Elsa, a ver, yo estudié economía efectivamente en la Pacífico y para tomar la decisión de estudiar economía, habían algunas variables ahí. Claro, uno toma esa decisión a los 16 años, ¿no? Uno está chico todavía para tomar una decisión de tanta envergadura, ¿no? Y para mí, claro, las variables eran, me gustan los números y me gustan las letras, por un lado. Ahí ya comenzábamos a hablar de una carrera que tenga un enfoque un poquito amplio, ¿no? Pero también me gusta la política, claro, y eso era porque yo me sentaba a conversar con mi papá de política cuando era niño, ¿no? Y a mi papá, que en paz descanse, pero teníamos unas súper buenas conversaciones de eso, ¿no? Y claro, ¿por qué economía? Porque si te gusta la política, pueden buscarte muchas otras carreras, ¿no? Y era porque en ese momento había una hiperinflación de 7000% al año. Estamos hablando de fines de los 80 más o menos. Y entonces, claro, dije, esta es la carrera que hoy, digamos, creo que puedo necesitar para usarla como un instrumento para poder influir en lo que venga, ¿no? Influir es una palabra importante para mí. Yo tengo como una frase que me guía un montón y que dice: influir en los más altos niveles de decisión de los países para el desarrollo integral de las personas. Y esa frase ha marcado un montón las decisiones que he ido tomando en la carrera, digamos, y en la vida, ¿no? Porque para influir, y sobre todo en los más altos niveles de decisión de los países, sí necesitas instrumentos y herramientas importantes. Entonces, claro, la Universidad del Pacífico, que está siempre posicionada, digamos, muy bien entre el mundo académico acá en Perú, me dio esos instrumentos. Yo siempre estoy muy agradecido a la universidad, realmente agradecido por todo lo que me dio, ¿no? Entonces, claro, a partir de eso, es que, claro, me dedico a estar tratando de influir en estos niveles, pero con un objetivo bien clarito, que es el desarrollo integral de las personas. Y claro, desarrollo es una palabra amplia, pero ya cuando le ponemos la palabra integral al costado, ya estamos hablando de desarrollo económico, pero también de desarrollo social y también de desarrollo institucional. Y como es amplio e interdisciplinario, entonces, claro, la carrera la fui llevando de esa manera, de manera más amplia y más interdisciplinaria. Y lo que dices tiene mucho que ver con esta carrera de la Universidad del Pacífico, esta nueva carrera que combina distintas especialidades antes separadas en una sola carrera que nos va a dar este enfoque interdisciplinario, esta mirada integral, rigurosa, analítica, pero también con una mirada muy sensible al entorno. Esta empresa que tú tienes, que pensé por el nombre Trasciende, que era tal vez una organización sin fines de lucro, se dedica a algo que creo que va muy relacionado con lo que es el sentido de una carrera como la que estamos comentando. Cuéntanos un poco qué hace. Sí, Trasciende Consultoría es una firma de consultoría, de asesoría. Trabajamos principalmente con las agencias internacionales de desarrollo, como por ejemplo el BID, la CAF, el Banco Mundial o Naciones Unidas, o incluso las cooperaciones bilaterales, como por ejemplo KfW de Alemania o eventualmente USAID, ¿no? Aunque ahora todo eso está un poquito movido.
Entonces, todos los temas que hacemos son interdisciplinarios para el desarrollo, en realidad, de las personas. Entonces, está como muy linkeado a lo que te acababa de mencionar hace un momento, ¿no? Ahora bien, ya tenemos 10 años con la empresa. Y en el transcurso de este tiempo y con la experiencia anterior, este enfoque integral, me doy cuenta que cada vez, me he ido dando cuenta, digamos, que cada vez ha sido más importante. Por ejemplo, si uno está trabajando en el sector público y uno está reunido con un ministro o con un congresista o con un alcalde, el lenguaje que se usa en ese nivel de conversaciones es un lenguaje que, por supuesto que si uno ha estudiado ciencias políticas, se va a ver muy enriquecido y uno va a tener muchísimo más herramientas para poder entender ese lenguaje. Aun cuando mucha gente que está en esas posiciones no haya estudiado, tienen ese conocimiento a veces empírico. Si uno lo ha estudiado, es mucho mejor. Pero en el mismo sector público, si yo estoy reunido con un director general de presupuesto, o un director general de inversiones, o un director general de salud o de educación, ya la conversación es más técnica, ¿no? Menos política y más técnica. Esas conversaciones también requieren de una especialidad. En este caso, por ejemplo, si uno estudió economía, te da buenas herramientas para poder tener conversaciones acerca de, si dijimos salud, de economía de la salud, de economía de la educación, o del presupuesto público, o de las obras por impuestos, o de las asociaciones público-privadas. Entonces, eso es un poco lo que hacemos y la necesidad es clave de poder tener las distintas miradas para las reuniones en las que nos sentamos con distintos actores. Tal vez lo que ha pasado es que esta carrera existía en el extranjero, no existía en el Perú, y hoy llega al Perú para atender problemas complejos, sociedad con múltiples problemas, multifacética si la queremos ver desde el ámbito ambiental, social, político, turbulenta a veces, pero con muchas oportunidades de desarrollo. Un joven profesional que está interesado en tener ese impacto, un poco cuando tú eras joven sentías esa necesidad de impactar, de estar donde se deciden las cosas para cambiar un poco el futuro. ¿En qué se tiene que fijar? Primero en sus características personales y en el rumbo con el que va a diseñar sus estudios y luego su formación a posteriori. ¿En qué se tiene que fijar como puntos claves para elegir? Pongámonos en el lugar de ese joven que está dudando sobre si estudia esta nueva carrera o no. A ver, en un mundo tan intercultural y tan diverso, ¿no? Con cada vez más carreras en la mesa, yo creo que una carrera así agrega muchísimo valor. Sin menospreciar otras carreras que están más concentradas y que te permiten, por supuesto, profundizar en algunos aspectos, la mayoría de las decisiones y de las conversaciones que se toman en los más altos niveles de decisión tienen que tener diversas miradas. Cuando uno sabe hablar varios idiomas, entonces puedes entender diferentes perspectivas y saber qué cosa está detrás de lo que está diciendo la persona. Pero no solamente eso. Cuando uno estudia, por ejemplo, PFE, donde profundizas en las ciencias políticas, profundizas en la filosofía, profundizas en la economía, no solamente te permite hablar en esos 3 idiomas, sino que cuando ya uno habla varios idiomas, permite también tender puente incluso con otros idiomas. Porque cuando uno está sentado en la administración pública, por ejemplo, estamos sentados también con abogados, y también con ingenieros, y también con arquitectos, cuando estamos diseñando proyectos. Y yo no soy abogado, ni arquitecto, ni ingeniero, pero como aprendí a hablar algunos otros idiomas, entonces mi cabeza y el cerebro, está más preparado a poder tender puentes. Y en una sociedad en la que estamos, como la que estamos hoy en Perú, y en general en el mundo, donde lo que se necesita es tender puentes, más que
encerrarse, digamos, en el propio conocimiento, entonces carreras como PFE caen como anillo al dedo. Y en tu experiencia profesional, ¿recuerdas algún momento donde ha sido especialmente útil esta mirada para resolver un problema? A ver, yo creo que cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, me tocó estar en una etapa digamos, en ese ministerio, sobre todo en sus inicios, ¿no? Era un ministerio nuevo que recién se creaba, con una necesidad importante en el país, que es la de incluir, ¿no? Eh, entonces, claro, llegué en un momento en el que los economistas no éramos muchos en realidad, y más bien habían muchas personas de otras muchas carreras. Por ejemplo, teníamos personas especializadas en aspectos de focalización. ¿Qué cosa es esto? Es encontrar en todo el universo de peruanos dónde está focalizada la pobreza. Entonces había ahí un elemento técnico importante, herramientas cuantitativas que iban a ser muy importantes para eso. Pero también cuando uno tiene un instrumento para focalizar la pobreza, por ejemplo, y darse cuenta que está en determinadas personas, uno se comienza a enfrentar a una serie de problemas, como por ejemplo, que el sistema no funcione bien y que se esté entregando ayuda a gente que no la necesita. O que no se esté entregando ayuda a gente que sí la necesita. Y comienza uno a enfrentarse a dilemas ya hasta filosóficos, de poder darle prioridad a solucionar estos problemas para que realmente los recursos que son escasos de los gobiernos puedan ir a ayudar realmente a la gente que lo necesita y además no de una manera asistencialista, sino de una manera que realmente haga que sus niveles educativos mejoren, sus niveles de salud mejoren, para que su productividad termine mejorando. Entonces, ahí se mezclaron como muchas miradas que permitieron que hoy el sistema de focalización siga avanzando y la verdad que es uno de los pocos sistemas, incluso en la región, que avanzaron tanto. Hoy se acaba de aprobar una operación importante con muchos millones de dólares para seguir mejorando ese sistema. Tal vez en el ámbito de la gestión pública profesionaliza el actuar de un funcionario, el tener esta perspectiva amplia, pero también una formación rigurosa, sólida, técnica, que acompaña a la formación humana, que es el otro lado de esa formación profesional. Estaba pensando cuando te escuchaba que también es una carrera versátil porque has mencionado las entidades de cooperación internacional, los grandes organismos internacionales. Por lo tanto, es una carrera que puede tener mucha proyección internacional. ¿Qué crees que estos organismos con los que tú has interactuado buscarían en un joven profesional formado en estos temas? A ver, lo primero que se me viene a la cabeza es, por ejemplo, ¿no? Hay países en los que sus primeros ministros estudian estas carreras. Ya no están estudiando una carrera específica de una especialidad específica u otra, sino están estudiando carreras que sean más integrales. Eso obviamente es algo que llama la atención a las agencias de desarrollo internacional, porque las agencias de desarrollo internacional interactúan con los gobiernos. ¿Y con quiénes en los gobiernos? Con las más altas autoridades de los gobiernos. Si esas autoridades están teniendo ese tipo de conocimiento y ese tipo de estudios, entonces también esos estudios comienzan a ser valorados en las agencias. Hemos hablado del mundo de la cooperación internacional y del mundo del sector público. ¿Hay espacio para un profesional en política, filosofía y economía en el sector privado? Por supuesto que sí. Hay un espacio gigante. A ver, nada más acá en nuestro país tenemos lo que se conoce como las vicepresidencias y a veces las gerencias generales de asuntos públicos dentro de las empresas privadas. Claro,
son las empresas privadas grandes las que tienen estas áreas, ¿no? La vicepresidencia de Asuntos Públicos termina siendo muy relevante a tal punto, Elsa, que fíjate que hay empresas que ya tienen estas, ya no se llaman vicepresidencias de Asuntos Públicos, ahora se llaman gerencias generales de Asuntos Públicos. O sea, ese nivel de relevancia está teniendo dentro de una empresa alguien que viene con una mirada de ciencias políticas, ¿no? Que entiende también todos estos asuntos públicos, ¿no? Y estos gerentes generales de asuntos públicos terminan estando a la par que los gerentes generales de operaciones. Eso no se veía antes. Siempre, digamos, había el gerente, el CEO, digamos, y debajo los vicepresidentes, ¿no? Pero ahora ya encontramos organizaciones donde tenemos dos gerentes generales. Uno que ve la operación y el negocio mismo, y el otro que ve los asuntos públicos, ¿no? Esta persona tiene un equipo que ve aspectos de desarrollo social, de relacionamiento con las comunidades, por ejemplo, de asegurar que cuando la empresa está en una zona de influencia, toda esa zona de influencia debe progresar también como la empresa progresa, ¿no? Es parte de. Ahora, es un trabajo también delicado, porque hasta dónde las empresas fungen en estos asuntos públicos, ¿no? Y realmente hay una parte que sí, y una parte de los asuntos públicos, quien rectora los asuntos públicos, son los gobiernos, ¿no? Pero sí tiene que haber un buen puente, una buena comunicación para que eso pueda prosperar. ¿Y en qué crees tú que este joven que está escuchándote y pensando que le interesa esta formación tiene que ser bueno? ¿En qué tiene que destacar o cuál tiene que ser su perfil para, de alguna manera, saber que va por buen camino y que probablemente sus potencialidades van a ser útiles para una carrera de este tipo? A ver, sí, toda la parte de herramientas técnicas va a ser muy importante, ¿no? Y la economía en ese sentido te da muchas buenas herramientas técnicas, te permite tener buenas intervenciones, dar buenas soluciones. La ciencia política te da una mirada de todos los actores muy enriquecedora. Y la filosofía, por supuesto, que te pone una base para también ver más allá, más allá de lo evidente, digamos, ¿no? Claro, no estamos formando filósofos, pero sí estamos formando personas que tienen una buena base de filosofía que permite justamente mirar más allá. Ahora bien, esas son las habilidades, digamos, duras que va formando la carrera, pero también hay habilidades de liderazgo que son muy importantes y que creo que estas carreras deben enfatizar, porque eso va a hacer que se diferencien de otras también, ¿no? Y el liderazgo es una palabra muy manoseada, ¿no? Y como que todo el mundo habla de liderazgo, pero a mí sí me parece que hay algunos conceptos de liderazgo que son críticos. El primer concepto de liderazgo que me parece que es fundamental, Elsa, es uno no nace líder. Uno decide ejercer liderazgo. O sea, es una decisión de uno. O sea, yo puedo decidir ejercer liderazgo siendo un practicante. O puedo decidir no ejercer liderazgo siendo presidente. Es decir, la autoridad que yo puedo tener en una empresa, en una organización pública, no significa que yo sea un líder. Pero ejercer liderazgo es difícil. Y en eso tenemos que ser formados. Siempre le digo al equipo donde trabajo, le digo, acá no importan los títulos, sino ejercer liderazgo. Y en la medida en que uno ejerce liderazgo, seguramente vas a ir obteniendo más títulos y uno va a ir creciendo, y a veces no. Pero uno va a estar satisfecho con lo que uno hace. Y el tercer concepto es, ¿pero qué tipo de liderazgo? ¿No? Porque seguimos hablando de liderazgo, pero ¿qué tipo de liderazgo? Estamos hablando de un liderazgo con algunas características que no son tan comunes para mi gusto.
Un liderazgo tiene que tener compasión. No valen los liderazgos sin compasión, para mí, ¿no? Un liderazgo tiene que saber ser manso, pero no menso. ¿Ah? ¿Y qué significa eso? Que tiene que entender que hay circunstancias a veces que hay que abrazar, aun cuando son difíciles, sin quejarse y seguir para adelante. Y lo tercero, que me parece la más difícil de todas, para mí es, yo trato de aprender de eso y ahí estoy. Creo que un liderazgo tiene que ser humilde. Y en eso sí, esa es la más difícil de todas, ¿no? Pero con un liderazgo con humildad, rápidamente la gente realmente ve lo que se puede ganar con todas esas otras herramientas que una carrera te puede dar. Pensando un poco en el entorno peruano, incluso latinoamericano, ¿cuáles serían, por ejemplo, problemáticas que hoy día estarían muy bien atendidas por un profesional con este perfil? A ver, yo creo que las problemáticas son de las más variadas, ¿no? O sea, creo que una persona que estudia esta carrera puede ser primer ministro. Deberían apuntar a ser primeros ministros, ¿no? Porque justamente el primer ministro es una persona que tiene una perspectiva amplia, ¿no? Tiene que entender la política, la filosofía, la economía y además tiene que entender las leyes y las ingenierías y las arquitecturas. Es decir, una carrera cuando te enseña 3 idiomas, lo que decía antes, te permite tender puentes incluso con otros idiomas más. Entonces esa es una línea clarísima. Pero no solamente esa, ¿no? O sea, yo creo que en general todos los temas del sector público bien pueden ser atendidos por personas que hayan tenido este conocimiento y como repito, en el sector privado y en todo el mundo de desarrollo internacional, ¿no? Entonces ahí es muy amplio y la verdad es que el mundo de probabilidades, de posibilidades que tiene un alumno que estudia PFE es gigante. ¿Qué relación encuentras tú entre conocimiento y este enfoque de trascendencia personal y profesional que de alguna manera estás describiendo? ¿Cuál es el rol del conocimiento riguroso, del análisis crítico y de todas estas características que suele tener una carrera que está enfocada en economía, lo tiene muy claro y que hoy día se traslada a un ambiente mucho más multidisciplinario? Mira, el conocimiento es lo que rige hoy, ¿no? En el mundo. Y además, permíteme tocar aquí, dado que estamos hablando de conocimiento, la inteligencia artificial, que también es un conocimiento que está ahí, ¿no? Y que juega un rol en justamente en este nuevo mundo en el que estamos, ¿no? Y es un rol que todavía estamos recién empezando a entender, ¿no? Pero así como es una oportunidad que todos debemos aprovechar y más aún estas carreras, también es un desafío enfrentarse a la inteligencia artificial y a este conocimiento que parece infinito, ¿no? Porque claro, la tentación es grande a preguntarle al robot cómo solucionar las cosas, ¿no? Y el robot, claro, lo que va a hacer es, de una manera rapidísima, nos va a traer las mejores prácticas, lo que se conoce, etcétera. Pero yo siempre sugiero y también lucho conmigo mismo para tratar de ir antes de preguntarle al robot a las herramientas que uno tiene, ¿no? Y plantearse con el conocimiento que uno ha adquirido. Claro, entonces, si no adquiriste conocimiento y sólido y riguroso, entonces tienes menos posibilidades para opinar, digamos, ¿no? Pero si vas adquiriendo con el transcurso del tiempo un conocimiento sólido, riguroso, técnico, entonces no hay que tenerle miedo al robot. En el sentido de decir, primero van mis pensamientos, lo que aprendí, humildemente, lo que sé. Pero eso va primero. Y luego el robot me puede complementar y me puede dar alguna otra idea o afinar esto o lo otro, pero siempre ganándole, digamos, a veces facilismo, digamos, de ir primero
a la inteligencia artificial. Ahora, cuando se complementa con el conocimiento que uno tiene, es tremendo, ¿no? Y podemos ir más rápido, de una manera más eficiente, podemos avanzar más, podemos también aprender muchísimo más. Entonces, estamos en ese mundo, un mundo desafiante de conocimiento, justamente, donde para ganarle a esa tentación es muy importante tener instrumentos profesionales, carreras que nos ayuden a tener nuestra propia opinión. Alfonso, has tocado el tema de la inteligencia artificial, que hoy día está tan de moda. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, a veces centramos mucho el foco en lo que significa tecnológicamente y nos olvidamos del rol humano frente a la inteligencia artificial. Hay muchos dilemas alrededor de esto, se discute sobre esto. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu percepción sobre los buenos usos que podemos darle a la inteligencia artificial y aquellos que no serían tan recomendables o que son éticamente cuestionables? Claro, a ver, la inteligencia artificial es poderosísima y la tenemos que usar y subirnos, digamos, en ese caballo, ¿no? Ahora, claro, si cada cosa que me pregunta mi jefe, se la pregunto a la inteligencia artificial y eso le doy directamente, ahí estamos en un problema, ¿no? Por eso yo lo que enfatizo es, usémosla para fortalecer nuestras ideas, ¿no? O sea, planteemos primero la idea, que salga de nosotros. Y entonces viene la inteligencia artificial y nos la puede ayudar a afinar, a enriquecer, como digo, a sacar la punta al lápiz, para que ese lapicito pues realmente dibuje de una manera genial, ¿no? Eso se puede hacer antes y después de plantear las ideas, pero yo sugiero hacerlas después, ¿no? Porque cuando uno lo hace antes, ya la idea se te puede direccionar hacia un lado que tal vez uno no quería, ¿no? Entonces, planteemos primero nuestra idea y luego la vamos complementando. Es un consejo realmente súper práctico, pero creo que así nos sentimos todos tranquilos de estar usándola de una manera adecuada. Ok, y ahora tal vez casi mi última pregunta sería, ¿por qué en la Pacífico? ¿Por qué sería un espacio ideal la Pacífico? ¿Sabes que ahora la Pacífico va evolucionando y va yéndose hacia una universidad cada vez más universal, ¿no? Y me encanta eso, esa estrategia que han ido teniendo a través de los años, ¿no? Cuando yo estudié eran 3 carreras, pero muy concentradas en los temas empresariales. Y esa estrategia tampoco es que se haya tergiversado, porque sigue siendo la estrategia de tener una mirada, digamos, de gestión, de hacer que las cosas pasen, ¿no? Pero ya complementada con ahora más carreras, ¿no? Definitivamente es un centro de conocimiento que, como decía yo, está en el top realmente del país. Y, digamos, yo estoy nuevamente agradecido por todo lo que pude aprender de ahí y además por todo lo que sigo aprendiendo en el sentido de que mi interacción con la Pacífico sigue viva, ¿no? Y sigo, me junto con un profesor y hacemos un proyecto y discutimos y pensamos cómo podemos solucionar tal o cual problema del país y también nos frustramos, pero hay un centro ahí de saber que se ha logrado mantener en el tiempo y que es muy importante no solamente para los que han estudiado ahí, sino que creo para la sociedad en general. Gracias, Alfonso. Y mi último pedido sería una reflexión tuya desde el jovencito economista que empezó al profesional que es hoy día Alfonso Tolmos y el recorrido que tuvo por muchos espacios, por muchos ámbitos, reflexiones, aprendizajes, lecciones, si se pueden llamar lecciones, que pudieras darle a ese joven que está en el Alfonso joven, en sus inicios. Sí, yo sí tengo una historia que también siempre traigo a colación, que tiene que ver con un pastor y sus 100 ovejas. Dice que había un pastor una vez y tenía 100 ovejas, pero se le perdió una. Y ahí
tuvo que tomar una serie de decisiones este pastor. ¿Qué hago con esa oveja? Y reflexionó y tuvo que preguntarse a sí mismo en su filosofía propia, ¿no? ¿Cuál era la mejor forma de actuar? Y tomó un riesgo. Y el riesgo fue que se fue a buscar a esa oveja perdida, la vulnerable, la excluida, la que está en una condición de pobreza, la que está en una condición de discapacidad, la violentada. Y dijo, fíjense la decisión que tomó. Voy a dejar las 99 un ratito y voy a ir a buscarla. Porque me interesa cada persona. Entonces fue a buscarla y la encontró. Uy, felizmente la encontró, porque si no la historia no terminaba bien. Y la encontró. Y cuando la encuentra efectivamente ahí atorada en unos arbustos, entonces la rescata, la salva, la carga y regresa, ¿no? Ahora bien, también hubieron decisiones no solamente filosóficas ahí, sino también económicas de decir, a veces un punto porcentual me hace la diferencia. Ojo, entre seguir o no seguir en un negocio, o seguir o no seguir en un país, o seguir o no seguir en una organización. Pero entonces la trae, y cuando regresa, yo me imagino a las 99 ovejas, un poco temerosas, que se habían quedado solas, pero todas juntas, ¿no? O sea, era un riesgo, pero estudiado. Y esas 99 ovejas ven al pastor regresar y dicen, ¡ay! Regresó, qué bueno. Pero además regresó con la oveja. Pero ojo, esa oveja puede ser yo. O sea, no solamente se alegraron porque llegó, sino que también dijeron, pero si a mí me pasa, alguien, un buen policymaker, va a estar también atento a rescatarme, ¿no? Y además las ovejas podemos ser nosotros. En algún momento de la vida, estamos en esa posición de vulnerabilidad, ¿no? Que a veces puede ser que no se vea, ¿no? Porque, bueno, uno está acá y allá, pero podemos estar en esa posición. Entonces, este tipo de carreras nos enseñan a tomar ese tipo de decisiones, que no solamente nos sirven para decisiones de política pública, sino que incluso, Elsa, nos sirven para decisiones personales, de nuestra vida misma. Porque al final, somos un solo ser, ¿no? Somos una sola integralidad. Así que ya te imaginas que si esas ovejas iban a votar por alguien, luego iban a votar por ese pastor, ¿no? ¿Ah? Es cierto, es cierto. Muchas gracias, Alfonso. Creo que nos quedamos con esta reflexión en torno al sentido de impacto y trascendencia que tiene un profesional y cómo trazar una línea coherente entre ese propósito que tenemos como personas y nuestra propia formación técnica, que no solo nos da sustento, también nos alimenta en términos de espíritu, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alfonso. Ha sido muy interesante conversar. Ojalá queden buenas reflexiones para el futuro. Cerramos este episodio y los invitamos a un nuevo episodio de nuestro podcast Modo UP. Ahí los esperamos.